Era una noche de tormenta implacable, una de esas noches oscuras donde parece que el cielo mismo llora por la maldad de este mundo. En el callejón solitario del pueblo de San José, el sonido de los truenos se mezclaba con el golpe furioso de la lluvia contra el asfalto frío. En medio de esa oscuridad, la pesada puerta de roble de la casa más hermosa del vecindario se abrió de golpe y con un estruendo seco y cruel volvió a cerrarse, dejando fuera a una figura pequeña, temblorosa y empapada. Esa figura era doña Matilde. A sus 70 años, cuando las piernas ya fallan y la espalda se encorva por el peso de la vida, se vio expulsada del mismo hogar que ella construyó con el sudor de su frente, ladrillo a ladrillo. No llevaba joyas ni abrigos costosos. En sus manos arrugadas solo apretaba una maleta de tela desgastada y una vieja caja de madera, aferrándola contra su pecho como si fuera el último tesoro de la tierra. El agua helada empapaba su cabello blanco y las gotas de lluvia se confundían con las lágrimas calientes que surcaban su rostro cansado. Allí se quedó, inmóvil, mirando hacia la ventana del segundo piso, donde la luz cálida y dorada aún brillaba, donde su hijo y su nuera permanecían secos y seguros. Doña Matilde no gritó, no maldijo, ni golpeó la puerta. Simplemente alzó sus ojos nublados hacia el cielo negro y con los labios morados por el frío susurró una oración que solo Dios pudo escuchar. Señor, te lo ruego, no los castigues. Perdona a mi hijo, porque en el fondo de su corazón no sabe lo que hace. La gente suele decir que una madre es capaz de criar a 10 hijos, soportando el hambre para que ellos coman, pero que 10 hijos a veces no son capaces de cuidar a una sola madre anciana. Esa frase, tan dolorosa como cierta, resonaba esa noche en el silencio de la calle. Dicen que el amor de madre siempre fluye hacia abajo como el agua del río, pero la gratitud de los hijos rara vez remonta la corriente. Doña Matilde se marchó esa noche con las manos vacías, humillada como si fuera una extraña indeseable. Pero nadie en ese pueblo imaginaba que lo que ella cargaba en esa humilde caja de madera guardaba un secreto, un milagro oculto que más tarde haría que todos agacharan la cabeza con vergüenza y arrepentimiento. Pero para entender este doloroso final, debemos volver al principio. Doña Matilde no siempre fue esa anciana frágil que vemos hoy bajo la lluvia. Hubo un tiempo en que fue la mujer más fuerte de San José. Hace 30 años, cuando su esposo falleció en un terrible accidente, dejándola sola con un bebé llamado Carlos en brazos, el mundo parecía haberse derrumbado. Sin embargo, ella no se dejó vencer. Esa mujer viuda se secó las lágrimas, se arremangó la falda y trabajó de sol a sol. Desde lavar ropa ajena en el río durante los inviernos más crudos, hasta vender comida en las plazas caminando kilómetros enteros. Sus manos se llenaron de callos y heridas solo para asegurar que a su pequeño Carlos nunca le faltara un plato de comida ni un cuaderno para la escuela. Ella sacrificó su juventud, su belleza y su salud para que Carlos pudiera estudiar, para que él pudiera caminar con la frente en alto. Vendió el último pedazo de tierra que le quedaba para enviarlo a la ciudad, soñando con verlo convertido en un hombre de bien. Para doña Matilde, el éxito de su hijo era su mayor recompensa, su orgullo ante Dios. Pero qué ironía tan amarga tiene la vida. Cuando Carlos finalmente triunfó, cuando se convirtió en un hombre importante y trajo a casa a una esposa elegante de la ciudad, la presencia de su madre, con sus costumbres humildes y su fe inquebrantable, comenzó a estorbar. Y así, la historia de amor incondicional se transformó poco a poco en una tragedia de olvido y traición. Para comprender la magnitud de la traición que doña Matilde sufrió aquella noche de tormenta, es necesario retroceder en el tiempo, viajar 30 años atrás, cuando el sol de San José brillaba sobre una pequeña casa de adobe que, aunque humilde, estaba llena de amor y esperanza. En aquellos días,
Matilde no era la anciana encorvada que conocemos hoy. Era una mujer joven, llena de vigor, con una cabellera negra como la noche y unos ojos que brillaban con la fuerza de 1000 soles. Pero la vida, en su misteriosa y a veces cruel sabiduría, decidió poner a prueba su fe de la manera más dolorosa. Todo cambió el día en que su amado esposo, Jacinto, un hombre trabajador y honesto, no regresó de la mina. El destino se lo llevó en un accidente repentino, dejando a Matilde viuda a los 35 años, con el corazón roto y un niño pequeño, Carlos, aferrado a sus faldas, mirando al mundo con ojos asustados. El luto cubrió la casa, pero Matilde no tuvo tiempo para llorar como hubiera querido. El hambre no espera, y las deudas tampoco. Mirando a su pequeño Carlos, que dormía inocentemente en su cuna de madera, Matilde hizo una promesa ante un viejo crucifijo colgado en la pared descascarada. «Hijo mío, te juro por la memoria de tu padre y por la Santísima Virgen, que nunca te faltará nada. Aunque mis manos sangren, tú serás un hombre de bien». Y así comenzó el Calvario, o mejor dicho, la ofrenda de amor más grande que una madre puede hacer. Sin la protección de un esposo en una época difícil, Matilde se convirtió en padre y madre a la vez. Se levantaba cada madrugada a las 4 de la mañana, cuando el gallo aún no cantaba y la neblina cubría los campos como un manto fantasmal. Caminaba 3 kilómetros hasta el río, cargando enormes canastos de ropa ajena sobre su cabeza. Era lavandera. No importaba si era verano y el sol quemaba la piel hasta ampollarla, o si era invierno y el agua del río estaba tan helada que parecía cortar la carne como cuchillos de cristal. Matilde metía sus manos en el agua, restregando la suciedad de las camisas de los ricos, mientras sus propios dedos se enrojecían, se hinchaban y se agrietaban hasta sangrar. Recuerdo, como si fuera ayer, verla sentada en la orilla del río, golpeando la ropa contra las piedras, con la espalda doblada por el dolor. A veces, cuando creía que nadie la miraba, dejaba escapar un suspiro profundo y miraba al cielo, buscando fuerzas donde ya no le quedaban. Sus manos, que antes eran suaves, se volvieron ásperas y duras como la corteza de un árbol viejo, pero para el pequeño Carlos, esas manos seguían siendo el refugio más tierno del mundo. Cuando ella regresaba a casa al atardecer, agotada hasta los huesos, siempre tenía una sonrisa para él. Nunca le dejó ver su cansancio, nunca le dijo que le dolía la cintura. Para Carlos, su madre era invencible. Hubo noches en las que la comida escaseaba. En la mesa solo había un poco de arroz y un huevo. Matilde servía el plato lleno para su hijo y se sentaba frente a él con un vaso de agua. Cuando el niño preguntaba, «Mamá, ¿tú no vas a comer?», ella sonreía dulcemente y respondía con la mentira más sagrada de todas las madres. «No, mi amor, yo ya comí mientras cocinaba. Además, no tengo hambre, estoy llena». Y Carlos comía feliz, sin saber que el estómago de su madre rugía de dolor, sin saber que ella se alimentaba únicamente de verlo a él nutrido y sano. Esa era su comida, la felicidad de su hijo. Los años pasaron volando, llevándose la juventud de Matilde con ellos. Carlos creció y se convirtió en un joven inteligente, el mejor estudiante de la escuela del pueblo. Los maestros decían que tenía un futuro brillante, que debía ir a la universidad en la gran ciudad para estudiar administración de empresas. Pero la universidad costaba una fortuna, una cantidad de dinero que una simple lavandera no podría reunir ni en 100 años de trabajo. Fue entonces cuando Matilde tomó la decisión más difícil de su vida. Ella poseía un pequeño terreno, una herencia de sus abuelos, el único patrimonio que le aseguraba una vejez tranquila. Todos en el pueblo le decían, «No lo vendas, Matilde, es tu seguridad. Si lo vendes, te quedarás sin nada». Pero una madre no conoce de seguridad propia cuando se trata del futuro de su hijo. Sin dudarlo un segundo, vendió el terreno.
Entregó las escrituras y recibió el dinero con manos temblorosas, no por avaricia, sino por la emoción de saber que ese papel se convertiría en el título universitario de su hijo. «Vaya, mijo», le dijo el día que lo despidió en la estación de autobuses, con lágrimas en los ojos pero con el corazón lleno de orgullo. «Vaya y sea alguien. No se preocupe por mí, que Dios me cuida». Y Carlos se fue, llevándose consigo los sueños de su madre, prometiendo que volvería para darle una vida de reina. Y Carlos cumplió, o al menos eso pareció al principio. Se graduó con honores. El día de su graduación, Matilde viajó a la ciudad con su mejor vestido, uno que había cosido ella misma años atrás y que ya le quedaba un poco holgado. Se sentía pequeña entre tanta gente elegante, con sus zapatos viejos y sus manos maltratadas escondidas bajo el chal. Pero cuando escuchó el nombre de su hijo por el altavoz, cuando lo vio subir al escenario con su toga y birrete, sintió que tocaba el cielo con las manos. Lloró de alegría, dando gracias a Dios por haberle permitido vivir ese momento. Todo el dolor, todo el frío del río, toda el hambre pasada, había valido la pena. Su hijo ya no era el niño pobre del pueblo, ahora era un profesional, un hombre respetado. Carlos consiguió un buen trabajo rápidamente. Ascendió en una empresa importante y pronto el dinero comenzó a llegar. Compró esa hermosa casa en la zona residencial de la ciudad y, cumpliendo su promesa, llevó a su madre a vivir con él. «Mamá, ya no tienes que trabajar nunca más», le dijo él, abrazándola. Matilde pensó que sus días de sufrimiento habían terminado, que Dios finalmente le estaba dando el descanso que merecía. Dejó su humilde casita en el pueblo, se despidió de sus vecinas y se mudó a la gran mansión de su hijo. Parecía un cuento de hadas. Tenía una habitación propia, con una cama suave y agua caliente. Ya no había que madrugar para ir al río. Sin embargo, en medio de esa nueva comodidad, algo comenzó a cambiar sutilmente. Matilde, con su sencillez campesina, se sentía a veces como una extraña en ese palacio de cristal. Ella extrañaba el olor a tierra mojada, el saludo de los vecinos, la cercanía de su pequeña iglesia de madera. Pero no se quejaba, porque estaba con su hijo, su adorado Carlos. Lo que ella no sabía era que la verdadera prueba no había sido la pobreza, sino que la verdadera prueba vendría con la riqueza. La semilla de la tragedia no se sembró en la escasez, sino en la abundancia mal gestionada. Matilde notaba que Carlos llegaba cada vez más tarde, más preocupado por las apariencias, más obsesionado con el estatus. Y entonces apareció ella, la mujer que cambiaría el destino de esta familia para siempre. Si la pobreza había sido una prueba de fuego para el cuerpo de doña Matilde, la llegada de Camila sería la prueba definitiva para su alma. Todo comenzó una tarde de domingo, cuando el sol entraba suavemente por las ventanas de la gran casa. Matilde, con su delantal de flores y sus manos enharinadas, estaba en la cocina preparando el platillo favorito de Carlos, mole poblano con arroz rojo, una receta que había pasado de generación en generación en su familia. El aroma a chocolate, chiles y especias llenaba el aire, un olor que para ella significaba amor, hogar y tradición. Estaba nerviosa. Se alisaba el cabello canoso frente al espejo del pasillo una y otra vez, pues Carlos le había anunciado que ese día traería a alguien muy especial. Cuando el timbre sonó, el corazón de Matilde dio un vuelco. Se secó las manos rápidamente y corrió a abrir, esperando ver la sonrisa cálida de su hijo. Y allí estaba él, elegante y orgulloso, pero no venía solo. De su brazo colgaba una mujer joven, de una belleza deslumbrante pero intimidante. Camila tenía el cabello teñido de un rubio perfecto, la piel bronceada de quien no trabaja bajo el sol, sino que descansa en playas privadas, y vestía una ropa tan ajustada y costosa que Matilde sintió vergüenza de su propio vestido remendado. Pero lo que más heló la sangre de la anciana no fue la apariencia de Camila, sino su mirada.
Era una mirada que escaneaba todo, desde los cuadros viejos en la pared hasta los zapatos gastados de Matilde, con un juicio silencioso y una frialdad que ni el sol de mediodía podría calentar. «Mamá, ella es Camila», dijo Carlos con una emoción ciega en la voz. «Es la mujer con la que me voy a casar». Esas palabras resonaron en la sala como una sentencia. Matilde, haciendo un esfuerzo por ocultar su inquietud, extendió sus brazos para darle la bienvenida con el calor típico de la gente de pueblo. «Bienvenida, hija. Mi casa es tu casa», dijo con sinceridad. Pero Camila no se movió para recibir el abrazo. En su lugar, extendió una mano rígida, con uñas largas y pintadas de rojo sangre, apenas rozando los dedos de su suegra como si temiera ensuciarse. «Mucho gusto, señora», respondió secamente, y luego, mirando alrededor de la sala con un gesto de desaprobación, añadió en voz baja pero audible: «Vaya, Carlos, no me dijiste que la decoración era tan rústica». Ese fue el primer golpe, sutil pero certero. La cena fue un desastre silencioso. Matilde sirvió el mole con todo el amor del mundo, esperando ver a la joven disfrutar de la comida casera. Pero Camila apenas probó bocado. Con un gesto de asco disimulado, empujó el plato y dijo: «Lo siento, señora, pero esta comida tiene demasiada grasa. Yo cuido mi figura». «Carlos, ¿no tienes algo más ligero? Quizás una ensalada o algo comprado». Carlos, en lugar de defender el esfuerzo de su madre, se levantó apresuradamente, avergonzado. «Sí, claro, mi amor. Mamá, la próxima vez no cocines cosas tan pesadas. Ya sabes que a Camila no le gusta la comida de pueblo». Matilde sintió que algo se rompía dentro de ella. Retiró los platos en silencio, con la cabeza baja, mientras las risas de la pareja en la sala le llegaban como ecos de un mundo al que ella ya no pertenecía. La boda se celebró meses después. Fue un evento fastuoso, lleno de gente importante que Matilde no conocía. Ella se sentó en un rincón, vestida con un traje discreto que Carlos le había comprado para que no desentonara. Veía a su hijo feliz, y eso le bastaba, pero también veía cómo Camila lo manejaba con una destreza manipuladora, susurrándole al oído, alejándolo poco a poco de sus raíces. Y cuando Camila se mudó definitivamente a la casa, la verdadera tormenta se desató. La transformación del hogar fue rápida y dolorosa. Camila comenzó a cambiarlo todo. Los muebles antiguos de madera, que guardaban los recuerdos de la infancia de Carlos, fueron vendidos o tirados a la basura para dar paso a muebles modernos de metal y vidrio, fríos e impersonales. Las fotos de los abuelos fueron descolgadas y guardadas en cajas en el sótano porque arruinaban la estética. Pero lo que más dolió a Matilde fue cuando Camila entró en su pequeña habitación, donde la anciana tenía un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe y a sus santos. «Carlos, tienes que decirle a tu madre que quite eso», gritó Camila una mañana, señalando las velas y las imágenes religiosas. «Huele a cera quemada todo el día, y esas estatuas me dan miedo. Parece una casa de brujería, no una residencia moderna». Carlos, que antes rezaba con su madre cada noche, ahora miraba el altar con incomodidad. Se acercó a Matilde, que estaba desgranando su rosario en silencio, y le dijo con voz cansada: «Mamá, por favor, Camila tiene razón. No podemos tener velas encendidas todo el tiempo. Es peligroso. Y tal vez deberías guardar tus santos en el armario. No queremos incomodar a las visitas». Matilde miró a su hijo a los ojos, buscando al niño que una vez le pidió que le enseñara a rezar el Padre Nuestro. Pero ese niño ya no estaba. En sus ojos solo había una mezcla de sumisión hacia su esposa y una creciente irritación hacia su madre. «Está bien, hijo», susurró ella, apagando la vela con sus dedos callosos. «Si eso les da paz, lo guardaré». Pero la paz nunca llegó. Camila no se conformaba con cambiar la casa, quería borrar la presencia de Matilde. Comenzó a tratarla no como a la matriarca que había sacrificado su vida, sino como a una sirvienta inútil.
Si Matilde barría, Camila se quejaba del polvo. Si Matilde lavaba, Camila decía que la ropa olía mal. «Tu madre es un estorbo, Carlos», le decía Camila por las noches, cuando creían que la anciana dormía. «Es vieja, es sucia, y sus costumbres de pueblo me avergüenzan frente a mis amigas. ¿No ves que no encaja aquí?» Carlos, al principio, intentaba mediar débilmente. «Es mi madre, Camila, ten paciencia». Pero el veneno de las palabras de su esposa, goteando día tras día, comenzó a hacer efecto. El amor de un hombre débil a veces se convierte en la herramienta más cruel en manos de una mujer ambiciosa. Carlos empezó a ver a su madre no como su heroína, sino como una carga. Empezó a evitarla, a comer fuera para no verla en la mesa, a ignorar sus preguntas sobre su salud. La soledad de Matilde en esa casa llena de lujos era más fría que la soledad que había sentido lavando ropa en el río. Y así, doña Matilde se convirtió en una sombra en su propia casa. Caminaba de puntillas para no hacer ruido, comía en la cocina para no molestar y pasaba horas encerrada en su cuarto, abrazando la vieja caja de madera de su esposo, lo único que Camila no había podido tocar. Lloraba en silencio, rezando no por ella, sino por su hijo, pidiéndole a Dios que le abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Pero el destino tenía preparado un golpe aún más duro, una humillación final que la pondría a prueba como nunca antes. Dicen que la llegada de un niño es siempre una bendición de Dios, una luz que ilumina incluso los rincones más oscuros de un hogar. Pero en la casa de Carlos, esa luz se convirtió en la sombra definitiva que apagaría para siempre la llama de doña Matilde. La noticia llegó una mañana de primavera, cuando los pájaros cantaban en el jardín que Matilde cuidaba con tanto esmero, aunque Camila le prohibiera tocar las rosas importadas. Durante el desayuno, Camila, con una sonrisa triunfante que no llegaba a sus ojos fríos, dejó caer los cubiertos sobre la mesa de cristal y anunció: «Carlos, estoy embarazada. Vamos a tener un hijo». El rostro de Carlos se iluminó como si hubiera visto un ángel. Se levantó de un salto, abrazó a su esposa y lloró de felicidad. En la cocina, doña Matilde, que estaba lavando los platos, sintió que el corazón le estallaba de gozo. Un nieto, sangre de su sangre. Olvidando por un momento el desprecio y la frialdad con la que era tratada, se secó las manos en el delantal y corrió hacia el comedor con los brazos abiertos, con la ilusión de una abuela que ya imaginaba acunar a esa nueva vida. «Bendito sea Dios», exclamó con voz temblorosa. «Voy a ser abuela. Hija, felicidades, que la Virgen te proteja a ti y al bebé». Pero el abrazo de Matilde se encontró con una muralla de hielo. Camila se apartó bruscamente, como si la anciana tuviera una enfermedad contagiosa, y se cubrió el vientre con las manos en un gesto protector exagerado. «Cuidado, señora», dijo con voz afilada. «No me toque, estoy muy sensible y su olor a cocina me da náuseas». La sonrisa de Matilde se congeló en sus labios. Sus brazos cayeron lentamente a los costados, vacíos y pesados como el plomo. Carlos, en lugar de corregir a su esposa, simplemente apartó la mirada, murmurando un débil: «Mamá, por favor, dale espacio. Camila necesita tranquilidad». A partir de ese día, el embarazo de Camila se convirtió en la excusa perfecta para aislar completamente a doña Matilde. La casa se transformó en un campo minado, donde la anciana no podía dar un paso sin ser reprendida. «No hagas ruido al caminar, que el bebé necesita que yo descanse», le gritaba Camila desde el sofá. «No cocines eso, el olor me marea. No uses ese baño, es antihigiénico para una mujer en mi estado». Matilde, con su infinita paciencia, obedecía. Caminaba descalza para no hacer ruido, comía pan seco en su cuarto para no cocinar y usaba el baño de servicio en el patio trasero, soportando el frío de la noche, todo para no molestar a la madre de su futuro nieto. Pero la crueldad de Camila no tenía límites. Una tarde,
Matilde, queriendo ser útil y demostrar su amor, pasó horas tejiendo con sus manos artríticas unos pequeños patucos de lana blanca y una chambrita suave para el bebé. Eran humildes, sí, pero estaban hechos con el hilo más fino que sus ahorros le permitieron comprar, y sobre todo, estaban tejidos con oraciones en cada puntada. Con timidez, se acercó a Camila, que estaba revisando catálogos de ropa de marca para bebés. «Hija», dijo Matilde suavemente, extendiendo el regalo, «he tejido esto para mi nietecito. Es lana virgen, muy calientita». Camila tomó la prenda con la punta de los dedos, la miró con desdén y soltó una risa cruel. «¿Esto? ¿De verdad crees que voy a ponerle a mi hijo esta cosa vieja y rasposa? Carlos y yo compramos ropa de diseñador, señora. No necesitamos sus trapos de mercadillo». Y ante los ojos atónitos de Matilde, Camila tiró los patucos a la basura, como si fueran un pañuelo sucio. Esa noche, Matilde lloró hasta quedarse dormida, abrazando la imagen de la Virgen. Pero lo peor estaba por venir. Camila sabía que para ser la dueña absoluta de la casa y de la voluntad de Carlos, tenía que deshacerse de la vieja. Y el embarazo era su carta de triunfo. Comenzó una campaña de manipulación psicológica contra Carlos. Cada noche, en la intimidad de su habitación, Camila le llenaba la cabeza de veneno. «Carlos, tu madre me pone nerviosa», le decía fingiendo llanto. «Me mira mal. Siento que le desea mal a nuestro bebé. Además, ¿has visto lo sucia que es? Los ancianos traen enfermedades. No puedo arriesgar la salud de nuestro hijo viviendo con ella bajo el mismo techo». Carlos, atrapado entre el amor ciego por su esposa y el deber filial, intentaba defenderla débilmente. «Pero Camila, es mi madre, ¿a dónde va a ir? Ella nos dio todo». Pero Camila, astuta como una serpiente, lanzaba entonces el ultimátum final. Se ponía la mano en el vientre y le decía mirándolo a los ojos: «¿Es ella o nosotros, Carlos? ¿Es el pasado rancio o el futuro de tu familia? Si ella se queda, yo me voy y me llevo a tu hijo. No voy a permitir que mi bebé crezca en un ambiente tóxico. Tú decides, ¿quieres ser un buen esposo y padre o quieres seguir siendo el niño de mamá?» La presión era insoportable. Carlos comenzó a mirar a su madre ya no con lástima, sino con resentimiento. La veía como el obstáculo para su felicidad perfecta. Las cenas familiares desaparecieron. Matilde fue desterrada oficialmente de la mesa. «Coma en la cocina, mamá», le dijo Carlos un día, sin atreverse a mirarla a los ojos. Camila dice que le molesta verla masticar. Y así, la mujer que le había dado la vida, la que se había quitado el pan de la boca para dárselo a él, se vio reducida a comer las sobras en un rincón de la cocina, sola, mientras en el comedor se escuchaban las risas de su hijo y su nuera brindando por el futuro. El ambiente en la casa se volvió irrespirable. Matilde sentía que las paredes se cerraban sobre ella. Sabía que algo terrible estaba por suceder. Lo sentía en el aire pesado, en las miradas esquivas de Carlos, en el silencio sepulcral que caía cuando ella entraba en una habitación. Pero su fe le impedía irse. «Dios proveerá», se decía a sí misma. «No puedo dejar a mi hijo solo con esta mujer. Él me necesita aunque no lo sepa». Pero doña Matilde no sabía que la decisión ya estaba tomada y que el incidente que provocaría su expulsión definitiva estaba a punto de ser orquestado por la mente maquiavélica de su nuera. El cielo de aquella tarde se había teñido de un gris plomizo, presagiando la tormenta que se avecinaba no solo sobre la ciudad, sino sobre el destino de doña Matilde. El aire dentro de la casa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Camila había estado extrañamente silenciosa durante la cena, una calma tensa que erizaba la piel de la anciana. Matilde, con su intuición de madre, sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, pero jamás imaginó la bajeza de la trampa que se estaba tejiendo a sus espaldas. Todo estalló cuando Carlos subió a su habitación para descansar después del trabajo. De repente,
Un grito desgarrador de Camila rompió el silencio de la casa. «Carlos, Carlos, ven rápido, me han robado». El corazón de Matilde se detuvo un instante. Escuchó los pasos apresurados de su hijo corriendo por el pasillo y luego los sollozos histéricos de su nuera. «No está. Mi pulsera de diamantes, la que me regalaste por nuestro aniversario, ha desaparecido de mi tocador», gritaba Camila, fingiendo un ataque de nervios, tocándose el vientre abultado como si el disgusto pusiera en riesgo al bebé. Carlos, pálido y asustado, trató de calmarla. «¿Estás segura, mi amor? Quizás la guardaste en otro lado». «No, Carlos, la dejé aquí mismo. Solo una persona ha entrado en esta habitación hoy para limpiar. Ella, tu madre». La acusación cayó como un rayo. Carlos se quedó paralizado. «¿Mi madre? Camila, por Dios, mi madre nunca ha tomado nada que no sea suyo en 70 años». «Ah, claro, defiéndela», chilló Camila con veneno. «Es una vieja pobre, Carlos. Quizás necesita dinero para sus cosas de iglesia o para comprarse medicinas y no quiere pedírtelo. Revisa su cuarto. Si no lo haces tú, llamaré a la policía». La palabra policía fue el detonante. Carlos, atrapado entre el miedo al escándalo y la presión de su esposa embarazada, bajó las escaleras con el rostro descompuesto. Matilde estaba en la cocina, rezando el rosario, cuando vio entrar a su hijo. No necesitó que él hablara. La vergüenza y la ira en sus ojos lo decían todo. «Mamá», empezó Carlos, con la voz temblorosa, «¿has visto la pulsera de Camila?». Matilde lo miró con sus ojos cansados, llenos de una tristeza infinita. «Hijo, tú sabes que yo no toco lo que no es mío. Yo te crié con honestidad». Pero en ese momento, Camila bajó las escaleras triunfante, sosteniendo algo brillante en la mano. «No mientas. Mira lo que encontré debajo de tu colchón mientras Carlos bajaba». En su mano brillaba la pulsera. Matilde abrió los ojos con horror. Era una mentira tan burda, tan cruel. Ella jamás había escondido nada allí. Camila la había plantado. «Carlos, mira», gritó Camila. «Es una ladrona. En mi propia casa. Tengo miedo, Carlos. Tengo miedo por nuestro bebé. ¿Qué tal si mañana me roba al niño? No puedo vivir con esta mujer ni un minuto más». Carlos miró la pulsera, miró a su esposa llorando y luego miró a su madre. Ese fue el momento de la verdad, el instante en que un hombre define su alma, y Carlos falló. El miedo a perder a su esposa y a su futuro hijo fue más fuerte que la lealtad a la mujer que le dio la vida. Bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada limpia de Matilde, y murmuró las palabras que condenarían su destino. «Mamá, esto no puede seguir así. Camila está muy alterada. El embarazo es delicado». Matilde no se defendió. Entendió que cualquier palabra sería inútil frente a la ceguera de su hijo. Se levantó de la silla lentamente, con las rodillas crujiendo. «¿Qué quieres que haga, hijo?», preguntó con voz suave. «Necesito que te vayas, mamá», dijo Carlos, dándole la espalda. «Solo por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Te daré dinero para un hotel o puedes ir al pueblo». «¿Al pueblo?», pensó Matilde con amargura. La casa del pueblo ya no existía. Se había vendido para pagar la carrera de Carlos. No tenía a dónde ir. Pero su dignidad, esa herencia de hierro que le dejó su esposo, se mantuvo intacta. No lloró, no suplicó, no se arrodilló. «Está bien, hijo», dijo ella. «Si mi presencia te causa dolor, me iré». Caminó hacia su pequeña habitación, esa que olía a cera y lavanda. No hizo una maleta grande. Su ropa ya no le importaba. Abrió el armario y sacó lo único que realmente tenía valor para ella, una vieja caja de madera de roble desgastada por los años. Dentro de esa caja no había joyas ni dinero. Había una foto en blanco y negro de su difunto esposo Jacinto, su Biblia gastada, el rosario de su madre y un sobre sellado, amarillento por el tiempo, que guardaba un secreto del pasado. Cerró la caja con cuidado,
Se puso su chal negro sobre los hombros y tomó su bastón. Al salir al pasillo, la casa estaba en silencio. Camila se había encerrado en su cuarto, satisfecha con su victoria. Carlos estaba de pie junto a la puerta principal, con la mirada perdida en el suelo. Afuera, la tormenta había comenzado. La lluvia golpeaba los cristales con furia. Matilde se detuvo frente a su hijo. Quería abrazarlo, quería decirle que se cuidara, que no dejara que el odio envenenara su corazón, pero sabía que él no merecía ese consuelo ahora. Con mano temblorosa, Carlos intentó darle un fajo de billetes. «Toma, mamá, para que estés bien». Matilde miró el dinero con tristeza. No lo aceptó. Empujó suavemente la mano de su hijo. «No, Carlos, el dinero se acaba, pero la conciencia dura para siempre. Guárdalo para tu hijo. Ojalá él nunca tenga que pagar por los errores de sus padres». Carlos sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Matilde abrió la puerta. El viento frío y la lluvia la golpearon en la cara, pero no retrocedió. Dio un paso hacia la oscuridad, hacia la intemperie, hacia la nada. «Adiós, hijo, que Dios te bendiga, aunque tú me hayas olvidado», susurró al viento. Y entonces sucedió. La puerta se cerró detrás de ella. El sonido del cerrojo girando fue seco, definitivo, como el golpe de un martillo sobre un ataúd. Doña Matilde se quedó sola en el porche, mientras la lluvia empapaba su chal y sus lágrimas se mezclaban con el agua del cielo. Había sido expulsada de su propio reino, traicionada por su propia sangre. Pero mientras apretaba la caja de madera contra su pecho, sintió una extraña paz. Ya no tenía casa, pero tenía a Dios. Y esa noche, bajo la tormenta, comenzó su verdadero viaje. Caminar sin rumbo es, quizás, la forma más cruel de libertad. Cuando doña Matilde se alejó de la casa de su hijo, la lluvia no cesaba, pero a ella ya no le importaba mojarse. El agua que empapaba su vestido y sus zapatos viejos no era nada comparada con el frío que sentía en el alma. Cada paso que daba la alejaba más de la única vida que conocía y la adentraba en un abismo oscuro y desconocido. La calle, las luces de la ciudad, que antes le parecían brillantes y prometedoras desde la ventana de su habitación, ahora se veían distantes, como estrellas muertas que no ofrecían calor ni consuelo. Intentó buscar un lugar seco, pero en la ciudad moderna no hay refugio para los desposeídos. Los portales de los edificios de lujo tenían guardias de seguridad que la miraban con desprecio y le hacían señas para que se largara antes de que afeara la entrada. Las tiendas cerraban sus persianas metálicas con estruendo, como si el mundo entero estuviera cerrando sus ojos ante su desgracia. Matilde, con 70 años a cuestas y las piernas temblorosas por la artrosis, siguió caminando, arrastrando su maleta y aferrando la caja de madera contra su pecho, protegiéndola de la lluvia con su propio cuerpo, como si dentro llevara un corazón latiendo y no simples recuerdos. La vergüenza era un peso más grande que su cansancio. Pensó en regresar a su pueblo, a San José, donde quizás alguna vieja vecina le daría un rincón en el granero. Pero, ¿cómo podría volver? ¿Cómo podría mirar a los ojos a la gente que tanto había admirado a su hijo Carlos? No, se dijo a sí misma, secándose una lágrima mezclada con lluvia. No puedo humillar a mi hijo. Si vuelvo como una mendiga, dirán que Carlos es un mal hijo, dirán que me echó. Tengo que proteger su honor, aunque él haya pisoteado el mío. Ese pensamiento, tan absurdo y tan sublime a la vez, fue lo que la mantuvo en la ciudad. Prefería ser una desconocida entre millones de extraños que la prueba viviente del pecado de su hijo en su tierra natal. Finalmente, cuando sus fuerzas se agotaron por completo, encontró un puente de concreto bajo una autopista ruidosa. Allí, entre escombros y basura, había otros bultos que se movían en la oscuridad. Otras almas perdidas que, como ella, habían sido escupidas por la sociedad. El olor a humedad, orina y desesperanza era insoportable, pero era el único techo que tenía.
Matilde buscó un rincón apartado, extendió unos cartones húmedos que encontró tirados y se sentó, encogida sobre sí misma, tratando de conservar el poco calor corporal que le quedaba. Esa primera noche fue el infierno. El ruido de los coches pasando sobre su cabeza era como un trueno constante que le impedía cerrar los ojos. Cada sombra le parecía una amenaza. Tenía hambre, un hambre vieja que le recordaba a los tiempos de escasez cuando Carlos era bebé. Pero esta vez no había ninguna sonrisa infantil para alimentarle el espíritu. Metió la mano en su bolsillo y sacó las pocas monedas que tenía, las que había guardado de los cambios del mercado. No era mucho, apenas para un café y un pan, pero era todo su capital. Sin embargo, la crueldad de la calle no tiene límites ni respeta canas. Apenas había logrado adormecerse cuando sintió unas manos rudas que la sacudían. Abrió los ojos sobresaltada y vio a 3 jóvenes, con los ojos inyectados en vicio y desesperación, rodeándola. «Danos lo que tengas, vieja», gruñó uno de ellos, mientras otro le arrebataba el chal. Matilde, aterrorizada, no opuso resistencia. Les entregó las monedas con manos temblorosas. «Tomen, hijos, es todo lo que tengo. Por favor, no me hagan daño». Pero la codicia es insaciable. Uno de los ladrones vio la caja de madera que ella protegía con tanto celo. «¿Qué tienes ahí? ¿Joyas? ¿Oro?». Intentó arrancársela de las manos. Fue entonces cuando la leona dormida dentro de doña Matilde despertó. Podían quitarle el dinero, la ropa, incluso la dignidad, pero esa caja era sagrada. «¡No!», gritó con una fuerza que sorprendió a los asaltantes. «Esto no, es de mi esposo, no tiene valor para ustedes». El ladrón, furioso por la resistencia, la empujó violentamente contra la pared de concreto. Matilde sintió un dolor agudo en el hombro, pero no soltó la caja. Se acurrucó sobre ella, recibiendo patadas e insultos, hasta que los jóvenes, decepcionados por las pocas monedas y asustados por el grito de una sirena de policía a lo lejos, decidieron huir, dejándola magullada y sollozando en el suelo sucio. Allí quedó doña Matilde, dolorida y despojada de casi todo. Se tocó la frente y vio sangre en sus dedos. Lloró, no por el dolor físico, sino por la profunda injusticia de la vida. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué permitía esto a una mujer que solo había sabido amar y servir? La duda, como una serpiente fría, intentó entrar en su corazón, pero ella la rechazó. Se limpió la herida con un pañuelo sucio y besó la caja de madera. «Gracias, Señor, porque me dejaste lo único que importa», susurró. A la mañana siguiente, el sol salió, pero no trajo calor. Matilde tenía el estómago pegado a la espalda. Caminó hasta un parque cercano, donde vio a gente tirando restos de comida a las palomas. La humillación de tener que buscar en un basurero fue el cáliz más amargo que tuvo que beber. Encontró medio sándwich envuelto en una servilleta, probablemente el almuerzo olvidado de algún oficinista. Estaba un poco duro, pero para ella era un manjar. Se sentó en un banco, dispuesta a dar el primer bocado, cuando sintió una presencia a sus pies. Miró hacia abajo y vio un par de ojos tristes y amarillentos. Era un perro callejero, un animal esquelético, con el pelo lleno de sarna y una pata lastimada. El perro no ladraba, ni movía la cola. Solo la miraba fijamente, con esa súplica silenciosa que solo conocen los que han pasado hambre de verdad. Matilde miró el sándwich en su mano. Su estómago rugió, reclamando su derecho a la supervivencia. Era muy poco, apenas suficiente para calmar su propio dolor. La lógica le decía que comiera, que ella lo necesitaba más. Pero entonces miró de nuevo al perro. Vio en él su propio reflejo, abandonado, herido, invisible para el mundo. «Tú también estás solo, ¿verdad, amigo?», le dijo con voz suave. El perro movió ligeramente una oreja. Sin pensarlo 2 veces, Matilde partió el sándwich por la mitad y luego, mirando lo poco que quedaba,
partió su propia mitad y se la dio también. Toma, come tú. Tú eres más pequeño y tienes menos culpa que yo de estar aquí. El perro devoró el pan en un segundo y luego, en lugar de irse, se acercó a ella y lamió su mano herida, la misma mano que había sangrado la noche anterior. Ese contacto húmedo y rasposo fue el primer acto de amor que Matilde recibía en meses. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, sino de una extraña gratitud. Dios no me ha olvidado, pensó, acariciando la cabeza del animal. Me ha enviado un ángel con 4 patas. Y así, en medio de la miseria más absoluta, doña Matilde encontró la fuerza para seguir adelante, compartiendo su nada con quien tenía menos, demostrando que, aunque le hubieran quitado la casa, nadie podía quitarle su corazón de madre. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un borrón de hambre y desesperanza. Doña Matilde, aquella mujer que una vez fue el pilar de un hogar, se había transformado en un fantasma que recorría las calles de la ciudad. Su ropa, antes limpia y remendada con dignidad, ahora colgaba de su cuerpo esquelético como trapos viejos, manchados por el lodo y el hollín de la urbe. Sus zapatos se habían roto, dejando ver sus pies hinchados y agrietados que sangraban a cada paso. Pero lo que más dolía no eran las heridas físicas, sino la invisibilidad. La gente pasaba a su lado sin mirarla, o peor aún, desviaban la vista con asco, como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Su único compañero fiel era aquel perro callejero al que había compartido su pan. Lo llamó Ángel, porque en su mente era la única criatura que Dios le había dejado para no morir de soledad absoluta. Ángel caminaba a su lado, cojeando, dándole calor en las noches heladas cuando dormían acurrucados bajo los bancos de los parques o en los portales de edificios abandonados. Una noche, el frío fue más cruel que de costumbre. Un viento gélido del norte soplaba con fuerza, calando hasta los huesos. Matilde sentía que sus fuerzas la abandonaban definitivamente. Su cuerpo temblaba sin control y una fiebre alta comenzaba a nublar su vista. Sabía que no sobreviviría otra noche a la intemperie. Con el último aliento de esperanza, levantó la vista y vio a lo lejos la cruz iluminada de una iglesia antigua. La casa de Dios, pensó. Allí encontraré refugio. Arrastrando los pies, con Ángel siguiéndola de cerca, llegó hasta el imponente templo. Era una iglesia majestuosa, con vitrales de colores y puertas de madera tallada que parecían tocar el cielo. Matilde subió penosamente las escaleras de piedra, imaginando el calor de las velas y el olor a incienso que tanto amaba. Extendió su mano temblorosa para empujar la gran puerta, pero estaba cerrada. Cerrada con llave. Golpeó débilmente la madera. «Por favor, abran, por caridad», susurró con la voz quebrada, pero nadie respondió. El templo estaba vacío, silencioso, cerrado para proteger sus tesoros de los ladrones, dejando fuera a quien más necesitaba su consuelo. La ironía era devastadora. La casa del padre estaba cerrada para su hija más fiel. Desolada, Matilde se dejó caer de rodillas en el atrio frío frente a la puerta cerrada. La lluvia comenzó a caer de nuevo, mezclándose con sus lágrimas. Abrazó su caja de madera, su única posesión, y apoyó la frente en el suelo de piedra. En ese momento, en la soledad más absoluta, comenzó el diálogo más desgarrador de su vida. No fue una oración de memoria, fue un grito del alma. «Señor», murmuró, alzando su rostro bañado en lágrimas hacia el cielo oscuro. «¿Estás ahí? ¿Me has olvidado tú también? Mira a tu sierva, Señor. No tengo techo, no tengo pan, no tengo a nadie. Mis huesos duelen, mi corazón sangra. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me has dado este cáliz tan amargo al final de mis días? ¿Acaso he sido una mala madre? ¿Acaso no te amé lo suficiente?» El silencio de la noche fue su única respuesta.
Pero entonces algo cambió en su mirada. La amargura inicial dio paso a una dulzura infinita, esa que solo poseen las almas santas. Matilde respiró hondo, y su voz, aunque débil, se llenó de una fuerza sobrenatural. Perdóname, Señor, por dudar. Hágase tu voluntad y no la mía. Si este es mi camino, lo acepto. Pero te pido una sola cosa, Padre Santo. No mires a mi hijo Carlos con ira. No lo castigues por lo que me ha hecho. Él es bueno, Señor. Tú lo conoces desde que estaba en mi vientre. Es solo que está ciego. El brillo del mundo lo ha deslumbrado y no puede ver. No le tomes en cuenta sus ofensas. Cuídalo, Señor. Cuida a su esposa también y al hijo que esperan. Que ese niño nazca sano y fuerte, que nunca conozca el frío que yo siento ahora. La anciana hizo una pausa, tosiendo con fuerza, su cuerpo convulsionando por el frío. Ángel, el perro, gimió y lamió su mejilla, como si quisiera consolarla. Y si tengo que morir aquí, en estas piedras frías, para pagar por los pecados de mi hijo, tómame a mí, Señor. Te ofrezco mi dolor, mi hambre, mi humillación. Ofrécelos como sacrificio para que Carlos sea feliz. Que mi sufrimiento sea su redención. No permitas que el rencor anide en mi corazón. Yo los perdono con todo mi ser, así como tú perdonaste a quienes te clavaron en la cruz. Las palabras de Matilde resonaron en la noche vacía, más poderosas que cualquier sermón dicho desde el púlpito. Fue un acto de amor supremo. En lugar de pedir justicia, pidió misericordia para sus verdugos. Poco a poco, la voz de Matilde se fue apagando. La fiebre subió y el frío entumeció sus extremidades. Ya no sentía las piernas. La visión se le volvió borrosa. Vio luces, pero no eran las de la ciudad, sino luces cálidas y doradas que parecían descender sobre ella. Mamá creyó escuchar la voz de Carlos cuando era niño. Sonrió débilmente. Apretó la caja de madera contra su pecho una última vez, cerró los ojos y se dejó caer sobre el piso mojado del atrio. El mundo se desvaneció. Doña Matilde quedó tendida allí, como un bulto insignificante a las puertas de la opulencia de la iglesia, con un perro sarnoso como único guardián. Parecía el final. Parecía que la muerte había venido a reclamarla en el olvido. Pero Dios, que escribe derecho con renglones torcidos, no había dicho la última palabra. A veces hay que tocar el fondo más profundo para poder ser elevado a las alturas. Y justo en ese momento, cuando la vida de Matilde pendía de un hilo, el destino, bajo la forma de unos faros de automóvil que se acercaban, estaba a punto de dar un giro inesperado. La lluvia caía implacable sobre el cuerpo inerte de doña Matilde, como si el cielo quisiera borrarla de la faz de la tierra. Pero en medio de ese silencio sepulcral, solo se escuchaba un sonido desgarrador, el ladrido desesperado de Ángel. El perro callejero, fiel hasta el final, no dejaba de aullar, corriendo en círculos alrededor de su amiga humana, lamiéndole la cara fría, tratando inútilmente de darle calor. Sus ladridos no eran simples ruidos animales, eran gritos de auxilio lanzados al vacío, una súplica a cualquier alma que pudiera escuchar. Y Dios, que a veces tarda pero nunca olvida, escuchó. Por la avenida desierta, un automóvil negro, lujoso y brillante avanzaba lentamente cortando la cortina de agua con sus potentes faros. Era el coche de don Ricardo, uno de los empresarios más respetados y ricos de la capital, un hombre de 60 años, de mirada noble pero triste, que regresaba tarde de una reunión de negocios. Don Ricardo miraba por la ventanilla empañada, perdido en sus pensamientos, sintiendo ese vacío que a veces ni todo el dinero del mundo puede llenar. De pronto, el chofer frenó bruscamente. «¡Cuidado!», exclamó. «¿Qué pasa, Manuel?», preguntó don Ricardo, saliendo de su ensimismamiento. «Señor, hay un perro en medio de la calle. Parece que está protegiendo algo o a alguien. No me deja pasar». Don Ricardo bajó la ventanilla.
El viento helado le golpeó el rostro. Escuchó los ladridos agónicos del animal. Algo en su corazón se estremeció. Podría haber ordenado al chofer que rodeara al animal y siguiera su camino, como hubiera hecho cualquiera en esa ciudad indiferente. Pero una fuerza invisible, una intuición divina, le impulsó a abrir la puerta. «Espera aquí, Manuel», dijo, tomando su paraguas. Bajó del coche, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose en los charcos sucios. Caminó hacia el atrio de la iglesia, guiado por el perro que, al verlo, dejó de ladrar y comenzó a gemir, moviendo la cola con esperanza, guiándolo hacia el bulto oscuro que yacía en el suelo. Al acercarse, la luz de una farola iluminó la escena dantesca. Una anciana, pálida como la cera, empapada y temblando violentamente, estaba acurrucada contra la puerta cerrada del templo. Don Ricardo sintió un nudo en la garganta. Se arrodilló sin importarle manchar su traje impecable. «Señora, ¿me oye?», preguntó, tocando su frente. Estaba ardiendo en fiebre, pero entonces sus ojos se posaron en lo que la mujer abrazaba con tanta fuerza, incluso en su inconsciencia. Era una caja de madera, una caja vieja, de roble oscuro, con unas iniciales talladas a mano en la tapa, J.M., y un pequeño símbolo de una cruz y un martillo. El tiempo se detuvo para don Ricardo. El ruido de la lluvia desapareció. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que le dolía en el pecho. Sus manos temblorosas acariciaron la madera mojada. No podía ser. Era imposible. Pero ahí estaba, esa caja. Él la conocía. La había visto en sus sueños, en las historias que su propio padre le contaba antes de morir. «Jacinto Martínez», susurró con voz ahogada. «¿Es posible? ¿Eres tú?» Matilde, rápidamente, buscó en el cuello de la anciana y encontró una cadena barata con una medalla oxidada. Al darle la vuelta, leyó la inscripción borrosa. «A mi amada Matilde, 1975». Las lágrimas brotaron de los ojos del millonario, mezclándose con la lluvia. «Es ella. Dios mío, es ella. La he buscado durante años». Don Ricardo se levantó de un salto y gritó con una urgencia que asustó al chofer. «Manuel, ayúdame, rápido. No está muerta, está viva. Tenemos que llevarla a casa ahora mismo. Llama al doctor Valenzuela que vaya a la mansión de inmediato». Entre los dos hombres, levantaron el cuerpo frágil de doña Matilde con la delicadeza con la que se carga a una santa. La acomodaron en el asiento trasero de cuero suave. Ángel, el perro, intentó subir también, pero el chofer hizo ademán de espantarlo. «¡No!», ordenó don Ricardo con firmeza. «El perro viene con nosotros. Él la salvó. Es parte de la familia ahora». El coche arrancó a toda velocidad, dejando atrás la iglesia cerrada y la calle fría. Dentro del vehículo, la calefacción comenzó a calentar el ambiente, pero don Ricardo no dejaba de frotar las manos heladas de Matilde. Miraba la caja de madera con reverencia. Esa caja no contenía oro, pero para él valía más que toda su fortuna. Hace 40 años, el padre de don Ricardo, un joven ingeniero, había quedado atrapado en un derrumbe en una mina lejana. Nadie se atrevía a entrar a rescatarlo. Nadie, excepto un humilde minero llamado Jacinto, el esposo de Matilde. Jacinto entró, salvó al ingeniero, pero perdió su propia vida poco después debido a las heridas. Antes de morir, Jacinto le había dado esa caja al padre de Ricardo y le había dicho: «Si algo me pasa, busca a mi esposa Matilde y a mi hijo. Dales esto y diles que los amo». Pero el destino fue cruel. El padre de Ricardo cayó en coma tras el accidente y cuando despertó meses después, la mina había cerrado y el pueblo se había dispersado. Habían perdido la pista de la familia del héroe. Durante décadas, la familia de Ricardo había buscado a los descendientes de Jacinto para pagar esa deuda de sangre, para devolver el favor de la vida, pero nunca los encontraron hasta esta noche. «Perdóname por llegar tan tarde, Matilde», sollozó don Ricardo,
besando la mano de la anciana inconsciente. Pero te juro por la memoria de mi padre y de tu esposo que nunca más volverás a pasar frío. Nunca más estarás sola. Hoy, Dios ha cerrado un círculo. Mientras el coche se perdía en la noche hacia la mansión de la colina, doña Matilde, aún dormida en el umbral entre la vida y la muerte, esbozó una leve sonrisa. Quizás, en sus sueños, escuchó la voz de Dios diciéndole: «Hija mía, la prueba ha terminado. Ahora comienza tu recompensa». El amanecer estaba cerca, y con él una nueva vida que ni en sus sueños más locos doña Matilde hubiera podido imaginar. Pero lejos de allí, en la casa que ella había dejado, la justicia divina también comenzaba a mover sus piezas. Mientras la madre era elevada a la gloria, el hijo ingrato estaba a punto de descender a los infiernos de su propia creación. El despertar de doña Matilde no fue brusco como en las mañanas frías bajo el puente, sino suave, lento y envuelto en una calidez que creía haber olvidado para siempre. Al abrir los ojos, lo primero que vio no fue el concreto gris y sucio, sino un techo alto pintado con ángeles y molduras doradas. La luz del sol se filtraba a través de cortinas de seda blanca, bañando la habitación con un resplandor celestial. Sentía su cuerpo descansar sobre un colchón tan blando que parecía hecho de nubes, y el aire olía a lavanda fresca y a medicinas caras. Por un momento pensó que había muerto, que Dios finalmente la había llamado a su lado y que aquello era el paraíso. Intentó moverse, pero una mano firme y cálida la detuvo suavemente. Giró la cabeza y vio a un hombre canoso, vestido con elegancia, sentado a su lado con los ojos rojos de haber llorado. A los pies de la cama, sobre una alfombra persa que valía más que toda la casa de su hijo Carlos, descansaba Ángel, el perro callejero, ahora limpio, cepillado y con un collar de cuero nuevo, durmiendo plácidamente como si siempre hubiera pertenecido a la realeza. «No se mueva, doña Matilde», dijo el hombre con voz quebrada por la emoción. «Está usted a salvo, está en casa». Matilde lo miró confundida, tratando de recordar. «¿Quién es usted, señor? ¿Dónde estoy? ¿Y mi caja? ¿Dónde está mi caja?». El pánico asomó a sus ojos al mencionar su tesoro. Don Ricardo sonrió con ternura y señaló la mesita de noche. Allí estaba la vieja caja de madera, limpia y barnizada, ocupando el lugar de honor junto a un jarrón de cristal con rosas frescas. «Su caja está aquí, señora, y gracias a esa caja, usted y yo nos hemos encontrado. Soy Ricardo, el hijo del ingeniero Alfonso, el hombre al que su esposo Jacinto salvó la vida en la mina hace 40 años». Las palabras cayeron como un bálsamo sobre el corazón herido de Matilde. Los recuerdos de su juventud, del sacrificio heroico de su marido, inundaron su mente. Don Ricardo le tomó las manos callosas entre las suyas y continuó: «Mi padre nunca olvidó a Jacinto. Antes de morir, me hizo jurar que encontraría a su familia para pagar la deuda de sangre que tenemos con ustedes. Busqué durante décadas, pero el destino, o mejor dicho, Dios, decidió que nos encontráramos ahora, justo cuando más lo necesitaba. Todo lo que tengo, Matilde, todo esto, en cierto modo, le pertenece a usted. Si no fuera por su esposo, yo no estaría aquí hoy». Lo que siguió fue como un sueño. Matilde se recuperó lentamente, rodeada de médicos, enfermeras y sirvientes que la trataban no como a una mendiga recogida de la calle, sino como a la matriarca de la casa. Don Ricardo no tenía familia propia. Su esposa había muerto y sus hijos vivían lejos, así que adoptó a Matilde como a una segunda madre. Le dio la mejor habitación, le compró ropa nueva de telas suaves que no lastimaban su piel y se aseguró de que nunca le faltara nada. Pero doña Matilde, a pesar de estar rodeada de lujos que jamás imaginó, seguía siendo la misma mujer humilde de San José. No se dejó deslumbrar por el oro ni por la comodidad.
Una mañana, mientras desayunaba en la terraza con vistas al jardín inmenso, miró su plato lleno de frutas y pan caliente y luego miró hacia las rejas de la mansión, donde sabía que afuera, en la ciudad, miles de personas seguían pasando el mismo frío y hambre que ella había sufrido. Dejó el tenedor sobre la mesa y miró a don Ricardo. «Hijo», le dijo con firmeza, «te agradezco todo esto. Pero no puedo quedarme aquí sentada comiendo manjares mientras mis hermanos allá afuera mueren de hambre. Dios no me salvó para que me vuelva perezosa y egoísta. Él me salvó para servir». Don Ricardo, admirando aún más la nobleza de aquella anciana, sonrió. «¿Qué quiere hacer, doña Matilde?» «Quiero abrir las puertas», respondió ella, con un brillo decidido en los ojos. «Quiero que esta fortuna sirva para algo más que para decorar paredes». Y así nació la Fundación Jacinto y Matilde. Con el apoyo incondicional de don Ricardo, Matilde transformó un antiguo almacén de la empresa en un comedor comunitario gigante y un refugio para ancianos y niños de la calle. Pero ella no se limitó a dar su nombre y firmar cheques. No. Doña Matilde iba todos los días al comedor. Se ponía su delantal, se ataba el pelo blanco en un moño y servía la sopa ella misma. La gente no podía creerlo. Veían a esa anciana elegante bajarse de un coche de lujo solo para arremangarse y limpiar mesas, abrazar a los sucios, besar a los enfermos y escuchar las historias de dolor de quienes nadie escuchaba. Pronto, en los barrios bajos, se empezó a hablar de la abuela de los pobres, la santa que caminaba entre los mortales. Su fama de bondad creció tanto que incluso salió en los periódicos y la televisión local, aunque ella siempre huía de las cámaras. Su vida se llenó de un nuevo propósito. Las risas de los niños huérfanos, que ahora tenían cama y escuela gracias a ella, llenaron el vacío que había dejado la traición de su propio hijo. Ángel, el perro, se convirtió en la mascota oficial del refugio, corriendo feliz entre los niños, símbolo viviente de que siempre hay una segunda oportunidad. Sin embargo, a pesar de toda la alegría y la gratitud que recibía a diario, cuando caía la noche y Matilde regresaba a su habitación de lujo, la tristeza volvía a asomarse a su ventana. Se sentaba en su sillón de terciopelo, abría su vieja Biblia y miraba la foto de Carlos que guardaba dentro. No había día que no rezara por él. No había plato de sopa que sirviera sin preguntarse si su hijo habría comido. «¿Dónde estarás, hijo mío?», susurraba al silencio de la mansión. «Serás feliz con tu esposa y tu hijo. Te acordarás de tu vieja madre». Lo que doña Matilde no sabía, lo que su corazón bondadoso no podía intuir, era que la justicia divina tiene dos caras. Mientras ella ascendía hacia la luz, bendecida por sus obras, la vida de Carlos se desmoronaba en la oscuridad. La ley de la siembra y la cosecha es implacable, y aquellos que siembran vientos inevitablemente recogen tempestades. Lejos de allí, en la casa que una vez fue el orgullo de la familia, la tragedia estaba a punto de tocar a la puerta, y esta vez no habría ninguna madre para detener el golpe. Dicen que las lágrimas de una madre son la tinta con la que Dios escribe la justicia divina. Mientras doña Matilde era elevada a una vida de dignidad y propósito, en la casa de la que fue expulsada, la oscuridad comenzó a descender, lenta pero implacable, como una mancha de aceite negro. Al principio, Carlos intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Era necesario. Se repetía frente al espejo cada mañana. Mi matrimonio estaba en peligro. Mamá estará bien en el pueblo. Pero el silencio de la casa, ese silencio pesado y acusador que quedó tras la partida de Matilde, no lo dejaba dormir. Y pronto, la bendición que él creía haber protegido al echar a su madre, se transformó en una maldición. El primer golpe vino de donde más le dolía, su orgullo profesional. La empresa de Carlos, que durante años había prosperado como si tuviera el toque del rey Midas, comenzó a desmoronarse inexplicablemente.
Un contrato millonario que ya estaba casi firmado se canceló en el último segundo. Un incendio misterioso consumió uno de sus almacenes principales y el seguro se negó a pagar alegando negligencia. Sus socios, que antes lo adulaban, comenzaron a darle la espalda, mirándolo con desconfianza. Era como si la suerte, o más bien la gracia de Dios, hubiera hecho las maletas y se hubiera marchado por la misma puerta que su madre. Carlos llegaba a casa cada noche más agotado, con el rostro gris y las manos vacías, buscando consuelo en su esposa. Pero en lugar de apoyo, encontraba a una Camila furiosa. «Otra vez problemas, Carlos», le gritaba ella, acariciando su vientre con impaciencia. «Necesito dinero para la decoración del cuarto del bebé. Necesito pagar mis tratamientos de belleza. ¿Qué clase de hombre eres que no puedes mantener a tu familia?» La máscara de la esposa perfecta se cayó pedazo a pedazo. Sin el dinero fluyendo, la dulzura de Camila se evaporó. Los gritos sustituyeron a los besos, las exigencias reemplazaron a las caricias. Carlos comenzó a ver, con horror, la verdadera naturaleza de la mujer por la que había sacrificado a su propia madre. Camila no lo amaba a él, amaba su tarjeta de crédito, su estatus, su apellido. El punto de quiebre llegó 6 meses después. La crisis económica golpeó al país y la empresa de Carlos se declaró en bancarrota técnica. El banco, implacable como la muerte, embargó todas sus cuentas y propiedades. Una tarde lluviosa, muy parecida a aquella en la que echó a Matilde, Carlos llegó a casa con la carta de desahucio en la mano. Temblaba, no de frío, sino de miedo. Entró en la sala, esperando encontrar al menos un abrazo de consuelo. «Camila», llamó con voz ronca, «tenemos que hablar. Lo he perdido todo. El banco se quedará con la casa la próxima semana. Tendremos que mudarnos a un apartamento pequeño, empezar de cero, pero mientras estemos juntos, podremos salir adelante». No pudo terminar la frase. Al entrar en el dormitorio, vio maletas, muchas maletas. Camila estaba terminando de cerrar la última, vestida con su abrigo de piel más caro. Juntos, soltó una carcajada fría, una risa que heló la sangre de Carlos. «¿Tú crees que yo me casé contigo para vivir en un cuchitril y lavar platos? No seas ridículo, Carlos». «Pero, nuestro hijo», balbuceó él, cayendo de rodillas. «Estás embarazada. No puedes dejarme ahora». Camila lo miró con un desprecio absoluto. «Ah, eso», dijo con indiferencia. «Sobre el bebé. Carlos, he estado pensando, no voy a tenerlo contigo. De hecho, mis padres ya me han conseguido un vuelo a Miami. Allí nacerá mi hijo, lejos de tu fracaso. Y no te preocupes por la manutención, ya me he encargado de transferir lo poco que quedaba en tu cuenta secreta a la mía. Considéralo una indemnización por hacerme perder el tiempo». Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Me robaste y me abandonas? Sacrifiqué a mi madre por ti. Y ese fue tu error», respondió ella, caminando hacia la puerta sin mirar atrás. «Un hombre que es capaz de tirar a su madre a la basura por una falda no merece respeto. Si traicionaste a la mujer que te dio la vida, ¿qué me impedía pensar que algún día no me traicionarías a mí? Adiós, Carlos. Disfruta de tu miseria». El portazo de Camila retumbó en la casa vacía, un eco siniestro del portazo que él le había dado a Matilde meses atrás. Carlos se quedó solo, completamente solo, sin dinero, sin esposa, sin hijos, sin casa. Se sentó en el suelo frío de la sala desmantelada y lloró. Pero no lloró por Camila, lloró porque, por primera vez, el velo de la soberbia se cayó de sus ojos y vio el monstruo en el que se había convertido. Los días siguientes fueron un descenso a los infiernos. El banco lo desalojó. Carlos, el gran empresario, se vio en la calle con una mochila al hombro, durmiendo en los mismos parques donde su madre había dormido, sintiendo el mismo frío, el mismo hambre. La justicia poética era brutal. La salud de Carlos se deterioró rápidamente. El estrés y la mala alimentación le provocaron una neumonía severa. Una noche,
delirando de fiebre bajo un puente, comenzó a llamar a su madre. «Mamá, mamá, tengo frío, perdóname», gemía entre toses, pero nadie respondió, solo las ratas y la oscuridad. Fue entonces en el fondo del abismo cuando la verdadera culpa lo golpeó. Recordó cada sacrificio de Matilde, recordó sus manos lavando ropa en el río, sus ojos cansados cosiendo de noche, su sonrisa al darle el plato de comida mientras ella pasaba hambre. Y él le había pagado con traición. «Soy un maldito», gritó al cielo, golpeándose el pecho. «Merezco esto, merezco morir aquí como un perro. Dios, si existes, no me perdones, castígame más. Pero cuida a mi vieja, donde quiera que esté». Carlos había tocado fondo, estaba sucio, enfermo, arruinado y con el alma rota. Pero es curioso cómo funciona la vida. A veces, el arrepentimiento sincero es la única llave que puede abrir, una vez más, la puerta de la misericordia. Mientras él agonizaba de remordimiento, no muy lejos de allí, la fama de una tal Doña Matilde, la benefactora de los pobres, comenzaba a llegar a sus oídos a través de los murmullos de los otros indigentes. Y ese nombre, pronunciado por labios extraños, encendió una chispa de esperanza y terror en su corazón moribundo. El invierno había llegado a la ciudad con una furia inusitada, como si el clima quisiera reflejar la frialdad que habitaba en el corazón de los hombres. Carlos, ahora un espectro de lo que fue, tosía violentamente envuelto en cartones húmedos, bajo el mismo paso elevado donde meses atrás su madre había rezado por él. La fiebre le quemaba la piel, pero el frío en sus huesos era más profundo. Era el frío de la soledad absoluta, el frío de saberse indigno de cualquier calor humano. Entre la comunidad de indigentes, esos olvidados de Dios que se apiñan buscando sobrevivir, comenzó a circular un rumor. Se hablaba en susurros reverentes sobre un ángel que había aparecido en el barrio sur. Decían que una anciana, dueña de una fundación, repartía comida caliente, mantas y medicinas a quien lo necesitara, sin hacer preguntas, sin juzgar. «Es una santa», le dijo un viejo mendigo a Carlos, compartiendo un trozo de pan duro. «Tiene el pelo blanco como la nieve y una sonrisa que te quita el miedo. Se llama Doña Matilde. Dicen que es rica, pero nos trata como si fuéramos sus hijos». Al escuchar ese nombre, Matilde, el corazón de Carlos dio un vuelco violento en su pecho. Se quedó paralizado, con el pan a medio camino de la boca. ¿Matilde? No podía ser. Su madre era una mujer de pueblo, analfabeta, sin recursos. Él la había dejado sin un centavo. Seguramente ese nombre era una coincidencia cruel, una broma del destino para torturar su conciencia. Pero la duda se clavó en su mente como una astilla infectada. ¿Dónde está esa fundación?, preguntó Carlos con voz ronca, casi inaudible. «En la antigua fábrica textil, cerca de la plaza», respondió el viejo. «Pero mira cómo estás, muchacho. Tienes fiebre alta. No llegarás vivo hasta allá». Pero Carlos ya no escuchaba. Una fuerza sobrenatural, nacida de la desesperación y el remordimiento, lo impulsó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, su visión se nublaba, pero comenzó a caminar. No le importaba la lluvia, ni el hambre, ni el dolor punzante en sus pulmones. Tenía que saber, tenía que verla, aunque fuera de lejos, para confirmar si esa santa de la que todos hablaban era la misma mujer a la que él había condenado al olvido. El camino fue su calvario particular. Cada paso era una penitencia. Mientras arrastraba sus zapatos rotos por las calles mojadas, los recuerdos lo asaltaban como fantasmas. Recordó el día de su graduación, la cara de orgullo de su madre. Recordó cuando ella vendió sus tierras para él. Y recordó, con un dolor agudo, el momento en que cerró la puerta en su cara. «Soy un monstruo», se repetía entre lágrimas. «No merezco ni el aire que respiro». Después de horas de caminata agónica, llegó a la plaza, y allí lo vio,
Un edificio renovado, limpio, con un gran letrero luminoso que brillaba en la tarde gris, Fundación Jacinto y Matilde, hogar para todos. Carlos cayó de rodillas sobre el pavimento mojado. Jacinto, el nombre de su padre. Ya no había dudas. Era ella, su madre, la mujer a la que había desechado como basura, había renacido de las cenizas y ahora reinaba en un palacio de misericordia. Se escondió detrás de un árbol temblando de vergüenza. No se atrevía a acercarse. Se miró las manos sucias, llenas de llagas, miró su ropa apestosa y rota. ¿Cómo podía presentarse ante ella así? ¿Cómo podía el verdugo pedir asilo a su víctima? En ese momento, un coche negro y elegante se detuvo frente a la entrada de la fundación. El chofer abrió la puerta trasera y de ella descendió una mujer. Carlos contuvo el aliento. Era ella, doña Matilde, pero no era la anciana encorvada y triste que él recordaba. Llevaba un abrigo de lana fina, el cabello peinado con elegancia, y aunque se apoyaba en un bastón, su postura era erguida y digna. Pero lo que más impactó a Carlos fue su rostro. Irradiaba paz. Vio cómo varios niños y ancianos salían a recibirla, abrazándola. Ella reía, acariciaba cabezas, repartía bendiciones. Era la imagen viva del amor. Y al verla así, tan llena de luz, Carlos sintió que su propia oscuridad era insoportable. Quiso gritar, quiso correr hacia ella y besar sus pies, pero el peso de su culpa lo clavó al suelo. «Madre», quiso gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. De repente, la tos lo traicionó. Un ataque violento sacudió su cuerpo, haciéndolo caer de bruces en un charco de lodo. El ruido llamó la atención de los guardias de seguridad de la fundación. «Oiga, usted», gritó uno de los guardias, «no puede estar ahí tirado, levántese o llamaré a la policía». Carlos intentó levantarse, pero sus fuerzas lo habían abandonado por completo. «Por favor», susurró, escupiendo sangre, «solo quiero verla una última vez». El alboroto hizo que doña Matilde se detuviera en la entrada. Su instinto maternal, ese sexto sentido que nunca falla, le envió una señal de alarma. Se giró hacia el árbol donde los guardias estaban levantando al vagabundo. «¿Qué pasa ahí?», preguntó ella con voz firme. «Nada, señora Matilde», respondió el guardia. «Solo un borracho que se cayó. Ya lo sacamos». «No», ordenó ella, avanzando hacia ellos. «Nadie es un estorbo en esta casa. Tráiganlo aquí. Tal vez tenga hambre». Carlos, medio inconsciente, sintió que lo arrastraban. No quería que ella lo viera así. Quería morir allí mismo antes que enfrentar la mirada de decepción de su madre. Cerró los ojos con fuerza, esperando el rechazo, esperando que ella dijera, «sáquenlo de aquí». Pero entonces sintió una mano suave tocar su frente ardiendo, una mano que él conocía mejor que la suya propia, una mano que había curado sus heridas de niño, que le había preparado la comida, que había trabajado hasta sangrar por él. «Dios mío», escuchó el susurro de Matilde, un susurro que sonó como un trueno en su alma. Esos ojos, esa cicatriz en la ceja. El silencio se hizo en la plaza. Carlos abrió los ojos lentamente, temeroso, y se encontró con la mirada de su madre. No había odio en sus ojos, no había rencor. Solo había un dolor inmenso y una incredulidad temblorosa. «¿Carlos?», preguntó ella, con la voz rota. «Hijo mío, ¿eres tú?». Carlos rompió a llorar. Un llanto gutural, animal, que salía de lo más profundo de sus entrañas. Intentó apartarse, intentó cubrirse la cara con sus manos sucias. «No me mires, mamá», sollozó, arrastrándose hacia atrás. «No me toques, soy basura, soy maldito. Perdóname por haberte matado en vida, déjame morir». La confesión resonó en el aire frío. Todos los presentes, incluidos don Ricardo que acababa de salir, se quedaron petrificados. El hijo pródigo había regresado, pero no venía a pedir herencia, venía arrastrando las cadenas de su propio infierno.
Doña Matilde se quedó de pie un segundo, tambaleándose por el impacto. Vio al hombre que una vez fue su orgullo convertido en una piltrafa humana. Recordó la noche de la lluvia, la puerta cerrada, el desprecio de su nuera. Tenía todas las razones del mundo para darse la vuelta, para dejar que los guardias se lo llevaran, para decirle: cosechas lo que siembras. La justicia humana exigía venganza. Pero doña Matilde no operaba bajo la justicia humana. Ella operaba bajo la ley del amor de Dios. Lentamente soltó su bastón. El bastón cayó al suelo con un ruido seco, y ante el asombro de todos, la gran dama, la benefactora rica y respetada, se arrodilló en el lodo, sin importarle su abrigo caro, sin importarle el qué dirán. Se arrodilló al nivel de su hijo caído. «Carlos», dijo ella, abriendo los brazos, «hijo de mi alma, el momento de la verdad había llegado. El cielo contuvo el aliento. ¿Podría el amor de una madre ser más fuerte que la traición más vil?» El tiempo pareció detenerse en aquella plaza gris. La lluvia seguía cayendo, pero nadie se movía. Todos los ojos estaban clavados en esa escena que parecía sacada de las Sagradas Escrituras. Una madre rica y respetada, arrodillada en el fango, abrazando a un vagabundo sucio y maloliente como si fuera el tesoro más preciado del universo. Carlos intentó apartarse, avergonzado de manchar el abrigo impecable de su madre con su inmundicia. «No, mamá, suéltame», sollozó con la cara pegada al suelo. «Huelo a basura. Soy una vergüenza. No merezco que me toques». Pero doña Matilde, con una fuerza que solo el amor puede otorgar, lo apretó aún más contra su pecho. No le importaba el olor, no le importaba el barro, no le importaba el qué dirán. Sus lágrimas se mezclaron con las de su hijo, lavando las heridas del alma que eran mucho más profundas que las del cuerpo. Con sus manos arrugadas, levantó el rostro de Carlos, ese rostro que ella había besado tantas veces cuando era un bebé, y lo miró a los ojos con una ternura infinita. «Hijo de mis entrañas», susurró ella, con la voz quebrada pero firme, «tú nunca serás basura para mí. La sangre no se vuelve agua, y el amor de una madre no conoce de rencores. No importa lo bajo que hayas caído, mis brazos siempre estarán abiertos para levantarte, porque así como Dios me perdonó mis dudas y me levantó del suelo, yo te levanto a ti hoy. Pero te eché, te dejé sola», balbuceó Carlos temblando. «El pasado ya no existe, hijo. Solo existe este momento. Y en este momento estás en casa», respondió ella, besando su frente sucia. «Dios ha permitido todo esto para que aprendamos que el verdadero valor no está en el dinero ni en las casas lujosas, sino en el corazón. Bienvenido a casa, mi niño perdido». Don Ricardo, conmovido hasta las lágrimas, se acercó y ayudó a levantar a Carlos. Esa tarde, el hijo pródigo no solo recibió un baño caliente y ropa limpia, sino que recibió un bautismo de amor que transformó su espíritu para siempre. Los años pasaron y la Fundación Jacinto y Matilde floreció aún más. Pero esta vez, doña Matilde no estaba sola. A su lado siempre estaba Carlos. Ya no era el empresario arrogante de trajes caros y mirada altiva. Ahora vestía de manera sencilla y trabajaba de sol a sol, sirviendo a los demás. Se convirtió en el administrador de la fundación, pero no desde una oficina, sino desde la cocina, desde las calles, buscando a otros perdidos como él alguna vez lo fue. Camila nunca volvió, y Carlos nunca la buscó. Entendió que su verdadera riqueza estaba allí, en esa sonrisa de su madre anciana que lo miraba con orgullo cada vez que él ayudaba a un necesitado. Carlos aprendió, a través del dolor, que el éxito no se mide por lo que tienes en el bolsillo, sino por a quién tienes a tu lado cuando todo lo demás falla. Vivieron juntos, madre e hijo, hasta el último suspiro de doña Matilde, quien se marchó de este mundo años después, en paz, sosteniendo la mano de un hijo
que finalmente se había convertido en un hombre de bien. Reflexión final. Amigos míos, la historia de doña Matilde y Carlos no es solo un cuento, es un espejo de nuestra realidad. Vivimos en un mundo que corre demasiado rápido, donde a veces, cegados por la ambición o por amores pasajeros, olvidamos a quienes nos dieron la vida. La ley de la siembra y la cosecha es ineludible. Lo que das, recibes, y lo que quitas, te será quitado. Carlos sembró ingratitud y cosechó soledad, pero la misericordia de Dios y el amor de una madre le dieron una segunda oportunidad. No esperes a perderlo todo para valorar a tus padres. No esperes a que sus sillas estén vacías para querer abrazarlos. Un padre y una madre son los únicos seres en la tierra que te amarán incluso cuando tú no te ames a ti mismo. Recuerda, el dinero va y viene, los amigos pueden fallar, las parejas pueden partir, pero el amor de una madre es el único que se parece al amor de Dios, eterno, incondicional y capaz de perdonar lo imperdonable. Si esta historia ha tocado tu corazón, si crees en el poder del perdón y en la justicia divina, te invito a escribir amén en los comentarios para bendecir a tu familia. Comparte este video con alguien que necesite recordar el valor de una madre. Y suscríbete para que sigamos sembrando juntos semillas de amor y reflexión. Que Dios los bendiga a todos.